Entonces, él entró al baño y no salía. La puerta quedó entreabierta. Me dije, voy a ver qué está haciendo ahí adentro. Di vuelta el celular, encendí la cámara, y lo vi bañándose con ella en videollamada, dentro de mi casa, diciéndole que la amaba. Mi infancia fue, creo, como la de la mayoría de los brasileños. Una infancia común, sin muchos lujos, pero muy feliz. Extremadamente feliz. Jugaba mucho con mis primos y primas. Mi abuela vivía en el fondo de nuestra casa y yo tenía una conexión muy profunda con ella. Me encantaba quedarme en su casa porque me dejaba meterme en todo. Me enseñaba a cocinar, me dejaba tocar sus maquillajes, me dejaba jugar a la maestra. Creamos un vínculo muy profundo y yo me quedaba hasta tarde mirando televisión con ella. Cuando llegaba la hora de dormir, mi papá me llamaba y yo volvía a casa. Tengo hermanos, una hermana y otra hermana. Soy la del medio. Siempre tuve mucho sentido del cuidado hacia todos en la familia. Quería ayudar a mi mamá, a mis tías. Recuerdo que tenía una tía a la que iba a ayudar con los chicos, y cuando el marido se fue a vivir a Japón, yo iba a dormir allá todas las noches para hacerle compañía. La gente me veía como una persona muy compañera. Era una niña tranquila, y sigo siendo una persona extremadamente calma. Creo que todos los que me conocen lo perciben. Mi papá siempre trabajó, mi mamá también, pero cuando nació mi hermano, ella dejó de trabajar. Después llegué yo, después mi hermana, y ella se quedó en casa. Pero siempre se encargó de la parte burocrática del negocio de mi papá. Él tiene una empresa de construcción, y ella manejaba el banco, las facturas, el contador. Yo siempre andaba detrás de ella, aprendiendo, acompañándola al banco. Me gustaba. Por ser una chica tranquila y tímida, nunca tuve muchos novios. Le tenía miedo a la reacción de mi papá. Tuve un primer noviecito cuando tenía unos 16, casi 17 años, y mi papá no lo quiso. Cuando se enteró me asusté, y eso no prosperó. En fin, mis romances de adolescencia se pueden contar con los dedos de una mano. Nada serio, nada duradero. Fui a hacer la secundaria técnica en una escuela, y fue ahí donde conocí a mi exmarido. Nos hicimos amigos, muy amigos. Era un chico que mostraba mucha responsabilidad. Trabajaba para pagarse el colegio, que era privado, y eso me admiraba mucho. Empezó a frecuentar mi casa, y siendo muy extrovertido, se ganaba a todo el mundo con chistes y bromas. Nos fuimos acercando de a poco. Él me consolaba cuando sufrí por ese primer noviecito que no funcionó. Me llamaba y me escuchaba. Una vez lo operaron de las amígdalas y fui a visitarlo. Le daba helado en la boca porque solo podía comer cosas frías. Así éramos, como amigos. Con el tiempo, creo que desde su lado había interés en algo más. Y yo le di una oportunidad porque me parecía lindo, y esa responsabilidad suya, trabajar y pagarse los estudios, me llamaba mucho la atención. Y así empezamos a noviar, sin saber qué vendría después. Él trabajaba. Yo empecé a trabajar también. Hice pasantía en un banco. Después conseguí trabajo en una facultad. Lo bueno era que además del sueldo me pagaban la carrera, así que mi salario era completamente mío. Él también consiguió una pasantía cerca de donde yo trabajaba, a 2 cuadras, pero lo que ganaba apenas le alcanzaba para pagar la facultad. A mí me daba pena que fuera a trabajar sin comida. Yo tenía ticket de comedor y lo llamaba para almorzar juntos y pagaba con mi ticket. Las veces que él no podía salir, yo le mandaba un sándwich. Y una vez que hacía mucho frío y fue a trabajar sin una camisa social, fui a una tienda en el horario del almuerzo y le compré una, y se la mandé. Así era yo, muy cariñosa, siempre queriendo ayudarlo. Estudiando y noviando, el tiempo fue pasando. Eso era 1999, 2000. Nos recibimos, los dos. Después de graduarme, conseguí trabajo en un banco americano, con mejor sueldo y mejores beneficios. Él también consiguió algo mejor que la pasantía. Como el trabajo de él tenía una escala diferente, de noche, fines de semana, ganaba bien y fue ahorrando. Yo tenía una carta de crédito de un consorcio de auto. Como no compré el auto, mi papá usó esa carta y yo guardé el dinero. Así que los dos teníamos nuestros ahorros. Y llegó el momento. Vamos a casarnos. Fuimos a la joyería, compramos los anillos, empezamos a usarlos de compromiso.
Salimos a buscar departamento, principalmente en la zona sur de Sao Paulo, porque quedaba cerca del trabajo de él, y del mío también. Pero cada vez que íbamos a ver, yo no me sentía bien. Era muy lejos de mi mamá. Vivíamos en la zona este, y eso del apego a la familia era fuerte en mí. Un día, volviendo a casa por la Marginal, vimos unos edificios en construcción, y nos preguntamos si estaban abandonados. Nos acercamos a ver, no era lo que parecía, era una obra nueva, y cuando entramos nos encantó. Buenas condiciones, cerca del metro, lo compramos. Yo trabajaba en banco, así que tenía una tasa preferencial para el financiamiento. Todo cuadró perfecto. Después llevamos a nuestros padres, a la familia, a los amigos a ver el modelo. Toda esa emoción de vamos a casarnos. Yo siempre soñé con casarme por iglesia, con fiesta, con todo. Y así fue. 350 invitados. Recuerdo el pastel. Lo quería de una señora específica que vivía cerca de mi casa. Hizo uno de 35 kilos. Una mesa de postre hecha pastel. Lo guardamos en la cocina y usamos uno decorativo de exhibición. Un empleado de mi papá lo tuvo que llevar en camioneta de lo grande que era. Fue maravilloso, porque reunimos a toda la familia. Los parientes del interior alquilaron una van para venir a Sao Paulo. Una noche hermosa, todo el mundo bailó y se divirtió. Pagué el día de novia, alquilé el vestido, me casé en la iglesia que quería. Era enero, hacía calor, fue un día perfecto. Al día siguiente la fiesta continuó en casa de mis padres con asado. Y ahí me enteré de que yo, recién casada, había olvidado la llave del departamento. La de ella estaba en casa de mi mamá, la de él se la había quedado un amigo. Tuvimos que ir todavía con el vestido de novia a buscar la llave. Llegamos y encontramos a todo el mundo todavía ahí. Al día siguiente volví en pijama porque no tenía ropa, armé la valija como pude, y esa noche nos fuimos de luna de miel a Porto de Galiñas. Fue todo muy lindo. Pienso hoy y me pregunto cómo pudimos hacer todo eso con tan poco dinero. Hoy en día sería imposible con los precios que hay. Qué bueno que pudo ser así y que tengo esos recuerdos. Nos casamos en enero de 2008. Habíamos empezado a conocernos en 1999. Seguimos trabajando. Él ya estaba en una empresa de tecnología. Vivíamos bien, dividíamos todas las cuentas. Todas, todas, todas. Es gracioso que a veces cuando ordeno mis cosas, encuentro cuadernos donde anoté todo, mes a mes. Los años fueron pasando. Salíamos con amigos, viajábamos, hasta viajamos al exterior un par de veces. Y ahí llegó la presión social. Ya llevan 5 años casados. ¿Y el hijo? Yo tenía 31 años y sentía que nunca estaba preparada. Uno nunca parece estar listo para eso, ¿no? Y quedé embarazada. Lo descubrí el mismo día que falleció un tío de él. Él fue a ayudar con el velorio porque la tía era muy sencilla, y su primo tardaba en llegar desde el interior. Mientras tanto yo sentí un dolor de espalda raro. Mi menstruación estaba atrasada unos 3 días, pero no le daba importancia. En el hospital la médica me preguntó si había posibilidad de que estuviera embarazada. Le dije que quizás. Ella dijo, necesito saberlo antes de medicarte. Me hicieron el análisis de sangre, sola en la sala de espera. Cuando la médica me llamó, dijo, felicitaciones, estás embarazada. Y me puse a llorar. Ella me preguntó, ¿por qué lloras? Ya eres grande, estás casada. Pero para mí fue impactante recibir esa noticia. Llegué a casa. Él estaba en el cuarto mirando televisión. Le conté que estaba embarazada. Él se puso muy feliz. Digo que el luto del tío fue el más corto de la historia familiar, porque en cuestión de minutos ya estaba llamando a su mamá para contarle. Ella lloró de emoción. Esa misma noche los amigos ya estaban en casa celebrando, y yo todavía en estado de shock procesando todo. Fue un embarazo muy tranquilo. Gracias a Dios no tuve náuseas ni nada. Solo antojo de chupar limones. Agua helada con limón. Eso era todo. Tuve un poco de retención de líquidos al final, pero fue muy llevadero. Haciendo retrospectiva ahora, recuerdo que en Año Nuevo tuve una pelea con él. Seguramente fue por algo pequeño. Yo siempre le reclamaba que no me ayudaba con las cosas de la casa, y él jugaba mucho en la computadora, lo que me irritaba profundamente. Ese Año Nuevo teníamos planes de festejar en casa de unos amigos. Yo le dije que no quería ir porque estaba mal, llorando. Él fue igual. Yo pasé el Año Nuevo sola, embarazada. Cuando volvió y me vio así, me llevó al hospital, y después se calmó todo. Nuestro hijo nació en abril, el 9 de abril, de parto natural como yo quería. Llegamos al hospital alrededor de las 5 de la mañana y nació a las 5:30 de la tarde. Había mucha gente esperando afuera.
Cuando me llevaron al cuarto, vi el pasillo lleno de gente y cerré los ojos pensando, estoy horrible, toda hinchada y despeinada. Lo primero que le pedí a la enfermera fue un peine. El bebé no llegó al cuarto esa noche porque ya había pasado el horario de visita, así que nadie pudo verlo ese día. Mis amigas del banco, la familia, vino tanta gente, tuvieron que esperar al día siguiente. Fue una llegada maravillosa, aunque como todo lo nuevo, no viene con manual. Los primeros días lloré un poco, baby blues, algo muy normal. Me decía, ¿voy a poder con esto? No pedí ayuda de nadie, por decisión propia. Siempre fui de resolver sola. Tuve problemas para amamantar porque me lastimé los pechos, pero no me rendí. Él me veía sufriendo y me decía, abandona, compra leche de fórmula. Le dije que no, que iba a poder. Y pude. Mi hijo tomó teta hasta los 8 meses. Era un bebé muy tranquilo, nunca tuvo cólicos, dormía toda la noche. A los 6 meses fue al jardín de infantes porque yo volví a trabajar. Y la vida siguió. Cuando nació mi hijo, noté que algo cambió en mi exmarido en lo financiero. Nos dimos cuenta de que no teníamos ahorros para emergencias. Creo que eso lo despertó. Empezó a estudiar y yo lo alentaba, porque pensaba, si a él le va bien, a nosotros nos va bien. Primero hizo un intercambio en el exterior. Lo apoyé completamente. Mi hijo tenía casi 2 años. Me quedé sola con él durante ese tiempo, que aunque fue corto, fue duro. Fue justo en época de una crisis hídrica terrible en Sao Paulo. Hubo un día que abrí la canilla y no había ni agua para cepillarme los dientes. Sola con un niño chiquito, tuve que comprar agua para el baño. Fue horrible. Pero salí adelante, él volvió, y bien. Después hizo un MBA, que era cada 2 semanas los fines de semana. Recuerdo muchas fiestas de cumpleaños de los compañeros de mi hijo en las que fui sola con él porque papá estaba estudiando. ¿Y tu marido? Está estudiando, y estudiando, estudiando, estudiando. Después empezó a interesarse en inversiones por su cuenta, algo que encontré muy bueno. Empezó a hablar con nuestros amigos sobre el tema. Teníamos una pareja de amigos íntimos, padrinos de nuestro hijo, con quienes compartía mucho esos conocimientos. La economía de la casa mejoró. Y ahí viene algo que siempre remarco. Aunque él empezó a ganar más, eso no significó que yo pagara menos. Seguíamos dividiendo todo al 50%. La cuota del departamento, el agua, la luz, absolutamente todo. 50%, aunque yo ganara menos. Nunca me pagó nada. Cuando viajábamos, yo pagaba mi parte. Mis zapatos, mi peluquería, mis manicuras, todo con mi dinero. La comida de la casa la compraba yo, porque mis beneficios laborales cubrían mucho de eso. Ni un grano de arroz me pagó él. Pero usaba mi cobertura médica porque era mejor que la suya, y hasta se lo contaba a los amigos. Uso la de ella porque llega hasta el Einstein. Y lo usaba, sí. Yo lo cuidaba mucho. Lo llevé al dermatólogo, a la nutricionista cuando había engordado. Preparé las viandas para que comiera bien. Organizaba toda la casa de manera impecable. La ropa ordenada por colores en el cajón, los armarios siempre perfectos, el freezer lleno de comida clasificada. Soy muy organizada, hasta hice un curso de organizadora personal porque me gusta. Y la comida, como siempre elogiaba lo que yo cocinaba, yo preparaba todo, congelaba, y él solo tenía que elegir qué descongelar. Ya habíamos pasado un buen tiempo juntos, los ahorros crecían, los dos trabajando. Vivíamos en un departamento de 65 metros cuadrados. Nuestra familia había crecido y soñábamos con algo más grande. Un dormitorio más grande para nuestro hijo, espacio para trabajar, una terraza para recibir amigos, que era lo que más nos gustaba hacer. Al lado de nuestra casa había una fábrica que demolieron y empezaron a construir edificios. Estuvimos expectantes hasta que salió a la venta y fuimos de los primeros en verlo. Él negoció bien, consiguió un buen esquema de pagos. Vendimos el departamento y mientras esperábamos que el nuevo estuviera listo, alquilamos otro en el mismo complejo. Y llegó la pandemia. Todos encerrados en casa, pero menos mal que el departamento que alquilamos era un poco más grande y tenía un cuarto extra que convertimos en oficina. Trabajamos desde casa, mi hijo hacía la escuela online. Quiero dejar en claro algo. Él siempre fue un padre muy bueno para mi hijo, muy presente. Lo llevaba a la peluquería, paseaban, viajaban, los jueves jugaban al fútbol con los papás de la escuela. Era participativo y cariñoso con él. No voy a decir que no teníamos peleas,
Las teníamos, siempre por los mismos motivos, que no me ayudaba con las tareas domésticas y que jugaba demasiado en la computadora. Eso me irritaba profundamente porque yo también trabajaba, llegaba a casa y todavía tenía todo por hacer. Me parecía que yo y la computadora competíamos por su atención, y a veces sentía que la computadora ganaba. La obra del departamento nuevo avanzó y contratamos a una arquitecta que hizo todo precioso. Mi hijo eligió cómo quería su cuarto, todo lindo. En diciembre de 2022, el departamento quedó listo. Pero en marzo de ese año, primero, me desvincularon del banco donde había trabajado 17 años. Cuando se lo conté, él me consoló, me abrazó. Tranquila, tenemos plata guardada, aguantamos hasta que consigas algo nuevo. Tómate un descanso, después viajamos. Yo me sentí muy segura con ese apoyo. Recibí la indemnización, fuimos avanzando con las obras, mi papá hizo algunos trabajos en el departamento nuevo también. El departamento quedó listo en diciembre de 2022. Hermoso, quedó hermoso. Y ahí le dije a él, mi dinero se terminó. Desde el mes que viene tenés que pagar todo solo. En eso llegó Navidad. Una semana antes de Navidad, me dijo que tenía un after office en la empresa. Bien. Fue, volvió. Al día siguiente salimos los tres, él, mi hijo y yo, y en el auto sentí un perfume. Le pregunté qué era ese aroma, me dijo, le di el auto a varias personas ayer, deben haberlo dejado. No le di importancia. Pasaron las fiestas, festejamos Navidad en casa de mis padres, estábamos muy cansados por la mudanza. Año Nuevo lo hicimos en casa, invité a mis padres, a los de él, a mi hermana y mi sobrina. Él hizo asado con mi papá, estrenamos la parrilla. Al día siguiente fuimos a almorzar a casa de unos amigos. Yo lo veía raro en esos días, callado, distante. El 6 de enero me dijo que tenía que ir a trabajar el sábado, por una implementación de sistema. Volvió agotado. Al día siguiente fuimos a lo de mi mamá a almorzar, y me llamó la atención que se arregló demasiado para ir a casa de mi mamá. Yo iba con chancletas y él se puso perfume, camisa, todo. Le dije en broma que me iba a arreglar yo también. En lo de mi mamá almorzamos, y después él dijo que iba a visitar a su mamá, cosa que antes casi nunca quería hacer. Y que fuera solo, sin mí ni mi hijo, porque iba a hablar con ella sobre el departamento que ella tenía alquilado. Fue. Pero a los 20 minutos, sin querer, su mamá llamó a casa de mi mamá. Ella tenía muy buen trato con ella, preguntando por él porque no había llegado. Empecé a llamarla y no atendía. Volvió al rato y dijo que lo habían parado en un control policial. Bien. Esa tarde yo fui a casa de mi mamá a buscar una valija porque íbamos a viajar. Él subió a buscarla con mi hermana, y ahí le dijo a mi hermana que ya no me aguantaba, que estaba insoportable, que tenía ganas de devolverme a mi mamá. Yo me enteré de eso mucho después. Llegamos a casa y él estaba indiferente, callado, sin hablarme bien. Le pregunté qué pasaba. ¿Querés saber de verdad lo que pasa? Quiero. Y me dijo, me cansé, no me valoras, no me deseas, no quiero seguir. Habíamos mudado al departamento nuevo hacía apenas 15 días. Si no cambias, me voy. Mi mundo se derrumbó. ¿De dónde venía todo eso? Jugó toda la culpa sobre mí y no dio ninguna explicación concreta. Habíamos planeado un viaje a un hotel rural con 2 parejas amigas. Dijo que si quería, íbamos. Pensé, quizás estamos agotados, estresados por la mudanza, quizás viene bien. Fuimos. En el viaje estuvo normal, me decía que me amaba, que estaba loco por mí. Pensé, gracias a Dios, fue un momento raro que pasó. Disfrutamos con los amigos y volvimos. Pero en el camino de vuelta se silenció otra vez. Llegamos a casa y no cambió nada. Cuando llegó el aniversario de casamiento, mandé a mi hijo con su abuela para que pudiéramos estar solos. Le propuse salir a comer. Él dijo, el lugar no importa, lo hacemos nosotros. Fuimos a caminar por un parque cerca de casa y después cenamos en casa. Y ahí volvió a hablar de divorcio. Me empezó a explicar cómo sería, que me iba a ayudar con las cuentas, que me iba a enseñar sobre inversiones, que íbamos a dividir todo. Yo no entendía de dónde salía eso. Le pregunté si había alguien más. Me juró que no. No hay nadie, te lo juro. Pensé que era una crisis de los 40, alguna crisis existencial. Le pedí turno al médico. Ni fue a la consulta.
Supongo que en el fondo se reía de mí, porque él sabía todo lo que estaba haciendo y yo era la única que no sabía nada. Empecé a contarle a mi mamá, a la de él, a los amigos. No entendía qué estaba pasando. Mi mundo se estaba cayendo y yo no podía descifrar por qué. Un día, después del aniversario, me avisó de otro after office. Esta vez hizo cuestión de mostrarme la invitación. Cuando alguien empieza a mostrar de más, es señal. También noté que comenzó a arreglarse más. Quiso arreglar sus relojes que tenían la batería muerta. Salía a caminar de noche y tardaba cada vez más en volver. Le volví a preguntar si había alguien. Me volvió a jurar que no. No hay ninguna mujer, no hay nadie. Entonces llegó un fin de semana que dijo tener una implementación nocturna en la empresa. El celular no va a funcionar porque estamos dentro de los servidores. Bien, esa noche salí con mi hijo a comer. Él llamó brevísimo al nene diciendo que el señal era malo. Lo que me llamó la atención fue que dio una hora exacta de llegada. Cuando las cosas son complicadas, nunca hay hora exacta. Al día siguiente llegó exactamente a esa hora, con cara de quien hizo algo que no debía. Fue a ducharse. Vi su remera llena de brillos de maquillaje. No lo confronté. Miré la mochila. Ya no estaba el dinero que había guardado, ni la remera que había llevado. Cuando quise acercarme a él en la cama, fue muy seco conmigo. Dijo que estaba agotado de haber trabajado toda la noche. Después me dijo algo que me llamó la atención. Ya no necesitas lavar mi ropa. Él nunca había puesto en marcha ni una lavarropas. Pero creo que le dolió la conciencia. Yo todavía lavándole la ropa mientras él hacía lo que hacía. Quiso aprender a usar la máquina, a cocinar algunas cosas básicas. Yo le dije, nunca hice nada por obligación. Todo lo que hice por vos fue por amor. Después de eso fue todo cuesta abajo. Siguieron los eventos en la empresa. Un día me mandó un mensaje al hijo diciéndole que esa noche no volvía a casa. Pasé la noche entera despierta. Al otro día lo llamé, no atendía. Llamé al hermano, nada. Al día siguiente volvió tarde y me dijo, tomé y me fui a dormir a un hotel. Y no te debo explicaciones, ya no estamos casados. Pura humillación. A los pocos días llegó a casa con un corredor inmobiliario para fotografiar el departamento y ponerlo en venta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo tenía un curso que rendir. Al día siguiente decidí hacerlo desde casa, y fue ese día que él entró al baño y no salía. La puerta quedó con una pequeña rendija. Di vuelta el celular, encendí la cámara silenciosa. Lo vi duchándose con ella en videollamada, dentro de mi casa, diciéndole, te amo, te amo, te amo. Todo eso lo tengo grabado. Empecé a guardar pruebas porque él me llamaba loca, decía que yo me inventaba todo. Cuando salió del baño le pregunté, ¿bien el baño? No dijo nada. No te debo nada. Lo curioso es que en la puerta del baño yo tenía mi bata rosa colgada, así que ella, en la videollamada, veía a él y también veía mi bata. No dijo nada. Poco después se fue. Alquiló un departamento y se mudó. El día que se fue muy frío. Agarró todo lo que era importante para él. La ropa, los perfumes, la computadora, unas botellas de vino que había comprado. Él había adquirido el gusto por el vino de no sé dónde. Y los vasos y los utensilios de parrilla que yo le había regalado en el Día del Padre. Todo eso se llevó. El auto también. Y antes de irse, tuvo el descaro de preguntarme, ¿todavía puedo darte un abrazo? Mi hijo. Siempre lo protegí de todo. Nunca hubo discusiones delante de él. El día que se fue, él entró al cuarto. Me vio acostada. Y después fue al cuarto de mi hijo y le dijo, me voy. Y se fue. Yo no sabía quién era ya. Me había dejado en una situación de total vulnerabilidad, sin trabajo, sin ingresos. Y encima, en ese periodo antes de irse, cuando me había dicho, estamos bien financieramente, no te preocupes, empezó a presionarme para que buscara trabajo urgente. Me decía que yo nunca había sido ambiciosa, que no había querido crecer. Y yo pensaba, todo lo que sos hoy, todo lo que tenés, fue posible porque yo te apoyé. Cuando no tenías ni plata para el almuerzo, yo dividí el mío con vos. No me ayudó con nada. No me ayudó a actualizar el LinkedIn, solo me bajó el autoestima.
y se fue. De vez en cuando volvía porque tenía llave y quería ver a mi hijo. Llevé a mi hijo a psicólogo para que pudiera procesar todo. El nene también empezó a recordar cosas. Mamá, ¿te acordás que cuando papá salía a caminar, una vez encontró una amiga en nuestra calle? Tenía una hija, entramos a una heladería y él me dijo que habían ido a la escuela juntos cuando era chico. Ahí yo, esa es, esa es, esa es. Una vez él vino a casa y dijo que quería ir a ver a mi mamá. Fuimos los tres. Llegamos, mi mamá hizo café. Había esperanza de que algo cambiara. Después llegó mi papá. Y entonces él dijo, delante de mi papá, de mi mamá, de mi hijo y de mi sobrina, no es que estoy saliendo con una mujer, estoy saliendo con 5. Un silencio. No recuerdo ni qué dijo mi papá. Nos fuimos a casa. Después dijo que iba a trabajar todo el carnaval. Depositó algo de dinero en mi cuenta y yo me fui a la playa con una amiga, el marido de ella y los hijos. Fue el peor viaje de mi vida. Solo lloraba. Mi hijo miraba al vacío. Sentía su dolor y el mío al mismo tiempo. Fue un sufrimiento doble. Cuando volví a ese departamento tan deseado y tan destruido en tan poco tiempo, fue horrible. Mi hijo iba a la escuela y yo me quedaba en casa llorando. Me fui deteriorando. Descubrí que esa mujer existía de verdad gracias a una amiga que tenía un Instagram falso y entró a ver el perfil de ella. En carnaval, cuando él me dijo que iba a trabajar, se quedó en Sao Paulo con ella, sabiendo que yo no estaba. Fueron a una fiesta sofisticada. Él no aparecía en las fotos, pero sí su mano, su reloj, su ropa. Y ella publicó algo con My Love. Busqué el anillo. ¿Se acuerdan del anillo? Había encontrado una factura de una joyería, comprado en efectivo el 5 de enero, el día antes del sábado que trabajó. Busqué el código en la página de la joyería. Encontré la foto del anillo y lo vi en el dedo de ella. Una vez conseguí una captura con ella y 4 amigas y le pregunté a él, ¿cuál de ellas es? Me dijo, es una de ellas, pero no te voy a decir cuál. Fue mi propio hijo quien me lo confirmó. Es esa mamá, la que estaba en la heladería. Pensá, ella vivía en el interior de Sao Paulo. No fue una coincidencia que apareciera en nuestra calle. Él la llamó para que viniera, para mostrarle dónde vivía, qué auto tenía, cómo era el departamento. Y eso le brilló los ojos, imagino. Él empezó a vivir una vida que nunca había tenido. En el historial de Google del teléfono de la casa encontré búsquedas suyas como «Cómo tener una vida de lujo». Solo búsquedas de lugares exclusivos. Cuando entendí todo, tuve que salir a buscar abogado. Él quería que usáramos el mismo. Por supuesto que no iba a hacer eso. Me di cuenta cuando lo vi hablando del divorcio tomando una cerveza en el bar de la esquina con su abogado. Ahí caí. Así está tratando esto. ¿Y yo voy a dejar mi futuro en esas manos? Fui a buscar otro abogado. El primero no funcionó. Mi terapeuta me recomendó uno que trabaja todo online y resultó ser la persona correcta. Él nunca tuvo el coraje de pedir el divorcio formalmente. Solo reguló la visita. Y mientras tanto, me dejó con un adicional de tarjeta con 900 reales al mes y otra tarjeta para el supermercado. Los cheques por los muebles y los vidrios de la terraza del departamento empezaban a caer en mi cuenta sin fondos. Porque todo nuestro dinero, toda nuestra inversión de años, estaba bajo su control. Yo nunca tuve acceso a los extractos. Le pedía que depositara. No respondía. Fui a su mamá desesperada a pedirle prestado. Me dijo que pidiera en el banco o que le pidiera a mi papá. No me prestó nada. Un amigo me prestó algo, un primo también. Hasta que pedí la cuota alimentaria, que llegó rápido, y eso ayudó un poco. Alcanzaba justo para la escuela del nene y para comer. Para nada más. Él empezó a reducir el límite de la tarjeta. Cuando empecé a recibir la cuota, la dejó en 6 reales. Bloqueó la tarjeta del supermercado. Cortó el gas. Sí, literalmente cortó el gas de mi casa, porque yo lo había puesto a su nombre para que le llegara la factura a él. Era mediodía y estaba usando la cocina. El fuego se apagó. Me calmé, calenté la comida del nene en el microondas para que pudiera ir al colegio.
Llamé a la empresa de gas y me dijeron que la reconexión era al día siguiente. Cuando mi hijo llegó, le calenté el agua del baño en el microondas. Al día siguiente cortó la televisión por cable. Un día llegó a casa con un corredor para fotografiar el departamento mientras yo estaba ahí adentro, sin trabajo, siempre buscando acorralarme. Mientras tanto, en sus tarjetas de crédito yo veía gastos de 25, 28, 32,000 reales en restaurantes caros, viajes de lujo, todo para ella. Yo sin un peso. Y él diciendo que me daba de sobra. Llegó un momento en que no pude mantenerme emocionalmente estable para las entrevistas. En una fui muy bien hasta que me preguntaron por la familia. Me puse a llorar, no podía evitarlo, pero fui caminando. Recuerdo algo de mi infancia que me viene ahora. No teníamos muchos juguetes, pero algunos. Yo era fanática de las Barbies. No tuve mi primera Barbie hasta los 12 años. Era el sueño de mi vida. Todavía la tengo guardada. Había una bazar cerca de casa y siempre que salíamos de la escuela nos parábamos en la vidriera a mirarlas. Un día, cuando ya trabajaba, las vi ahí acumuladas y las compré. Las guardaba en sus cajas, las abría para admirarlas. Esas Barbies eran mi tesoro. Con el tiempo se convirtieron en artículos de colección. Cuando llegó el día del niño y yo no tenía con qué comprarle nada a mi hijo, él quería un PlayStation que no habíamos podido conseguir en Navidad porque se había agotado. Mi papá me ofreció pagar. Le dije que no. Y me acordé de las Barbies. Vendí 3, cada una a 1,700 reales. Mi hijo me vio preparando las cajas y me preguntó, «Mamá, pero si vos amás tus muñecas, con las vendo pero no importa, ya disfruté de ellas». Compré la consola de juegos con ese dinero, sin que él supiera. No pude esperar hasta el día del niño. Cuando llegó la caja, la envolví en papel dorado. Era un viernes, nuestro día especial de pedir delivery, comer pizza o McDonald's. Pedí McDonald's y le dije, «Baja a buscar el pedido, yo hoy no voy». Puse la caja bien visible debajo del televisor. Cuando subió y la vio, preguntó, «¿Qué es eso?». Le dije, «Es para vos». Cuando la abrió, tengo el video grabado. Ese nene lloraba, me abrazaba, me besaba. Tan emocionado, tan feliz. Fue tan gratificante. En una de las peores etapas de mi vida, encontré una salida. Antes de eso, en vacaciones, el papá le propuso al nene que eligiera a dónde quería viajar. Mi hijo dijo, «No quiero ir a ningún lado, quiero quedarme con vos, mamá». Yo le decía, «Pero tu papá puede llevarte, yo no tengo plata para viajar». Él decía, «No me importa, quiero quedarme con vos». Y así nos íbamos al parque todos los días. Llevaba una mantita, jugo, galletitas, hacíamos picnic. Y eso era suficiente. El divorcio finalmente salió. Tuvimos que llegar a un acuerdo. Él exigió que yo desocupara el departamento, que lo necesitaba vacío para venderlo. Yo no estaba trabajando. Acepté lo que me propuso porque necesitaba acceso al dinero para seguir adelante. Aunque tengo claro que no fue el 50% real, porque nunca me mostró los extractos completos. Me fui a un departamento alquilado. Mi papá fue mi garante. Él me cobró hasta el 50% de la cama de mi hijo para que pudiera llevarla. Me cobró la mitad de todo. Me fui con la cama, la heladera, el microondas, el lavarropas y mi cama. Entré a un departamento sin placard, sin mesa, sin muebles. Hacía menos de un año había pagado decenas de miles de reales para decorar una casa. Y empezaba de cero. Me dije, es provisorio, es provisorio, es provisorio. Y pedí a Dios que me diera fuerzas. Conseguí trabajo en un momento inesperado, justo en épocas de Navidad, cuando nadie cree que van a llamarla. Me llamaron. Fue un regalo. Pasé todo 2024 en eso. Tratamiento intensivo con mi hijo, psicólogo, psiquiatra, terapia, todo. Él llegó a estar internado. Y yo también me fui reconstruyendo. Retomé el contacto con amigas de la facultad. Me reconecté con personas que me habían querido siempre. Y fui entendiendo que todo lo que él me decía, que yo era poco ambiciosa, que no quería crecer, no hablaba de mí, hablaba de él. Era como si se estuviera mirando en el espejo. Una amiga mía, profesora en la FATEC de Sao Paulo, me dijo, «Dani, tenés un potencial enorme. Vení a darles una charla a mis alumnas». Pensé, ¿yo dar una charla? Fui. Di la charla en el curso de secretariado ejecutivo.
Después me invitó a un workshop pago. Y después me propuso ser coautora de un libro, a pedido de la coordinadora del curso. Le dije, es muy difícil, no sé si puedo. Me dijo, podés. Y pude. El día del lanzamiento del libro, la persona más importante de mi vida estaba sentada en esa sala, mi hijo. Lo miraba aplaudir, mandarme corazones. No tiene precio, fue la cosa más linda. Siento un orgullo enorme de mí misma, porque incluso sin dinero, incluso en el dolor, fui por mis objetivos. No solté la mano de mi hijo ni un segundo. Somos una dupla muy fuerte. Conseguido el trabajo, también invertí en mi imagen, en cursos, en seguir formándome. Cuando miro fotos mías de antes, veo a alguien que no se cuidaba, siempre con todo lo pequeño y práctico porque no tenía tiempo para nada más. Me dedicaba 100% a la familia. Hoy me cuido y me doy cuenta de que nunca me había dado ese espacio. Viajamos al exterior con mi hijo, él y yo solos. Cuando entré al aeropuerto dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero respiré hondo y lo hice. Fuimos a ver a los padrinos de él, que ahora viven afuera, y después a Nueva York. Fui con él exactamente a los lugares donde me había sacado fotos embarazada, cuando todavía no se me notaba la panza. Vos estabas acá dentro mío. Saquémonos una foto en el mismo lugar. Fue maravilloso. Eso él lo va a guardar para siempre. Le dije, quiero hacer muchos más viajes con vos. Y un día quiero volver aquí con mis nietos, porque quiero ser esa abuela que lleva a los nietos al shopping y de viaje. Mi hijo está en proceso de reconstrucción de su vínculo con el papá. Salen algún fin de semana. Los jueves juegan al fútbol, como hacían antes. Yo siempre lo aliento. Salí con tu papá. Él es importante para vos. A veces él cree que lo estoy empujando porque no lo quiero cerca, pero no es eso. Es que no existe ex papá. La familia es familia para siempre, independientemente de lo que pasó. Yo nunca puse a mi hijo en contra de su papá. Al contrario, siempre lo incentivé, incluso cuando no tenía dinero y le decía, yo no puedo llevarte a viajar ahora, tu papá sí puede. Aún así, él quería quedarse conmigo. Él me acusó de alienación parental. Pero yo pienso, si yo era tan loca, ¿por qué me dejó a cargo de nuestro hijo? Si yo era la loca manipuladora, ¿por qué confió en mí para cuidarlo? Eso dice todo. Le agradezco hoy el hecho de que mi hijo haya pasado todo ese tiempo conmigo. Ese tiempo no vuelve, no se compra, y es lo más valioso que tengo. Si algún día tengo a alguien importante en mi vida, y esa persona habla mal de su ex, la llama loca, dice que le arruinó la existencia, voy a desconfiar, porque sé lo que yo viví, y sé todo lo que él le hizo a nuestra familia. Hoy soy muy diferente a la persona que era cuando todo esto pasó. En ese momento no podría haber contado nada de esto, solo lloraba, me desesperaba. Cuando me casé, creí que era para siempre. Juré delante de Dios. Vi a mis padres casados hasta hoy. Mi idea de familia era esa, para siempre felices. Y está bien querer eso. Pero cuando uno pasa por esto, es muy difícil, porque no es solo un sueño que se termina. Los amigos también cambian. Muchos se acercan por curiosidad, para saber qué pasó, y después desaparecen. El 90% de los amigos que tenía ya no están. Los que se quedaron, esos son los de verdad. Hay lugares que me traen recuerdos, olores, músicas. Pero creo que Dios es muy justo y sabe lo que hace. A veces nos saca de situaciones que no nos hacen bien, aunque no las veamos así en el momento. Tengo la certeza de que hay cosas mejores para mí. Lo prueba el hecho de que hice cosas que mucha gente subestimó que podría hacer, y las hice. Y voy a seguir haciendo. Tengo una fuerza enorme dentro de mi casa que me impulsa a salir todos los días y luchar por lo que todavía quiero. Para las mujeres que están pasando por algo parecido, háganse a Dios, agárrense de algo que les guste hacer. Aunque no tengan ganas, insistan. Quedarse en casa sin moverse no lleva a ningún lado, de eso estoy segura. Hay que moverse. El tiempo es diferente para cada una. Todo necesita ser vivido, procesado, para que la polvareda se asiente y uno pueda seguir. Yo lo logré, y ustedes también pueden.